Bueno, muchas gracias a todos por volver. Empezamos la tarde con Laura Alemán. Laura Alemán visita de la FADU, es arquitecta con formación avanzada en filosofía del arte, es doctora en arquitectura, profesora titular del Instituto de Victoria, de la FADU, o sea, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanización. Urbanismo, Perdón. Y ha publicado numerosos escritos académicos, algunos relatos y 2 poemarios. Así que... Bien. Todo tuyo. Bueno, como ven, para empezar, como soy arquitecta, estoy bastante acostumbrada a estos dilemas entre la ciencia y el arte, que es todo un tema en el campo de la arquitectura. Pero bueno, además también hace unos años me dio por incursionar en la literatura, la poesía, así que me encanta el tema del coloquio. Agradezco mucho a Mauricio la invitación y bueno, sobre todo me emociona que el coloquio se llame Pablo Melonio. Trato a veces muchas veces no armo estas carátulas, porque como siempre doy clase con imágenes y todo, cuando tengo este tipo de encuentros trato de venir sin nada, pero hoy un poco lo hice porque quería poner el nombre de Pablo Melonio al lado del mío en la pantalla. Bueno, voy a explicar un poquito de qué se trata, por qué el título de mi trabajo, que se titula De la figuración, verdad científica y verdad poética. Básicamente lo que voy a hacer es exponer algunas diferencias, cierta distancia que hay entre una cosa y la otra, con base en, o a partir del trabajo de Wittgenstein, del primer Wittgenstein, digamos, en el Tractatus, que es un poco una excusa para conversar sobre algunas cosas vinculadas a esto. Pero bueno, el tema del coloquio era ciencia y literatura, en realidad era literatura y ciencia, yo invertí un poco, que bueno, en ese diálogo complicado, me parece, por más que bueno, hay muchos autores que buscan esa reconciliación, ¿no? Que quieren como postular o promover un encuentro entre ciencia y literatura, creo que uno ya a priori, cuando se plantea esto, bueno, vienen algunas imágenes, ¿no? Como lo duro y lo blando, lo fijo y lo móvil, lo que es más tangible y lo que es más etéreo. Uno tiende a pensar que la ciencia tiene un grado de solidez, de tangibilidad, que quizás lo literario no lo tiene, ¿no? Como que son dos mundos que pueden tener algún encuentro, algún solape, pero que son básicamente distintos. Y lo que me gustaba era trabajar este tema en torno a la noción de verdad, porque creo que la noción de verdad, más allá de que esto ha cambiado mucho y que en el campo científico hay diferentes acepciones de la verdad, ¿no? La verdad como correspondencia, una versión más clásica, más dura, más tradicional de lo que es la empresa científica, o bueno, la verdad entendida como coherencia, ¿no? Como consistencia interna de un sistema lingüístico, o la verdad entendida incluso como convención o como acuerdo, ¿no? Que bueno, que desde William James y otros pragmatistas y otros autores contemporáneos han planteado, más allá de esa tríada, que por lo menos esa tríada de versiones distintas de la verdad, creo que la verdad ha sido y es una obsesión para la ciencia. Creo que el discurso científico, la empresa científica está siempre, o ha estado siempre tensionada hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Que es como su meta o su telos, aunque digo esto y estoy contradiciendo a algunos autores, ¿no? Como Kuhn diría que no hay telos, que quizás no hay verdad, ¿no? Pero bueno, para decirlo de una manera muy amplia, creo que yo pienso que la verdad sigue siendo todavía hoy una idea clave, una meta clave de la ciencia, ¿no? Intentar de algún modo, bueno, describir el mundo, contar cómo es el mundo y no equivocarse, ¿no? Tratar de eliminar el error, diría Popper, ¿no? Bueno, hay muchos autores que pueden hablar de esto de diferente modo, pero básicamente creo que la verdad es un gran emblema de la ciencia. Entonces, bueno, me propuse trabajar este tema, bueno, ciencia y literatura en torno a la verdad, y por eso un poco el nombre de mi ponencia, ¿no? Pero ahí hice una especie de operación, una pequeña trampa, entonces me propuse tensar esto, ¿no? Llevarlo a una versión más extrema, digamos.
esos dos polos, la ciencia y la literatura, que bueno, ya estoy diciendo que son polos, ¿no? Pero esos dos universos, esos dos dominios, en una versión extrema o la versión más radical, podrían reformularse de la siguiente manera, ¿no? La ciencia, en su versión más clásica, más tradicional, la de la llamada concepción heredada o tradición heredada, ¿no? La ciencia que busca la verdad, que cree que la verdad impone o supone correspondencia entre las palabras y las cosas, ¿no? Y por otro lado, lo literario aparece reformulado como poesía, ¿no? Hago como una especie de reducción y de tensión entre esos dos extremos, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que la poesía es la versión más radical de lo literario. Me parece que la poesía es el lugar o el espacio donde lo literario termina de despegarse del mundo y cobra un brío propio y se autonomiza de algún modo. Y creo que en la poesía es donde la palabra cobra un peso, digo, creo yo y muchos otros autores, ¿no? Pero me parece que es interesante y es divertido, quizá sea, digamos, no del todo abarcativo, pero me parece que es interesante ver esta relación entre ciencia y literatura en base, a partir de la verdad, pero en esos dos extremos, ¿no? Una ciencia que se piensa o que es pensada en términos de, bueno, la búsqueda de una verdad como correspondencia, y por otro lado, una empresa literaria que se convierte en poesía, en lenguaje poético, donde, como decía recién, la palabra cobra una densidad propia y parece que empieza a quedar mucho más lejos el mundo, los contenidos, lo narrativo, ¿no? Es decir, lo referencial. Bien, me parece que esta operación me permite medir esa distancia en su máxima magnitud, digamos, ese hiato, ese abismo, ese corte que creo que hay entre la ciencia y la literatura, creo que se puede observar con más claridad cuando tensamos las cosas y oponemos entonces esa ciencia tradicional o entendida en esa fórmula tradicional a la poesía. Bien. Así llego entonces al título de mi trabajo, ¿no? Donde por un lado tenemos la verdad científica, que aparece en primer término por eso mismo, por esa especie de intuición que tengo y que creo que muchos tenemos, de que la verdad científica es algo mucho más, o debería ser algo más apresable, algo que tiene cierto grado de peso, de fijeza, de solidez, y eso por eso está en un primer término. Y luego tenemos la verdad poética. La verdad poética es una cosa muy complicada, la verdad científica también lo es, pero la verdad poética es casi una contradicción, ¿no? Un oxímoron, porque esto lo voy a desarrollar un poquito mejor después, pero la verdad poética es una especie de relámpago, es un destello, es algo que ocurre en el poema de una manera imprevista, de una manera impensada, es un acontecimiento, la verdad poética. La verdad científica también es un acontecimiento, pero es un acontecimiento que se busca denodadamente, es el fruto de un largo camino, de un proceso. En cambio, creo, y ya estoy adelantando algunas cosas, creo que la verdad poética es una irrupción, es una especie de aparición, ¿no? Por más que esto suene muy místico o casi religioso, creo que la verdad poética es ese acontecimiento, y así lo dicen algunos autores, como por ejemplo, ay, qué horrible. Bueno, no me acuerdo de un autor, un poeta argentino muy bueno que habla justamente del relámpago o el trueno de la poesía, ¿no? Bien, seguimos. Esta oposición o este juego, este diálogo, quizá para hablar en términos un poco más amigables, ¿no? Entre verdad científica y verdad poética, nos lleva o me lleva, mejor dicho, me llevó, digamos, a centrarme en la idea de figuración, que es la gran metáfora, ¿no?, que domina el Tractatus de Wittgenstein. ¿Y por qué? Porque yo creo que, y pasamos acá, ¿no?, pasamos a este señor que aparece ahí en una foto bastante difusa y ensombrecido en parte, ¿no?, un poco a propósito, porque creo que este libro es, además de que es un elogio de la verdad como correspondencia, ¿verdad?, es un intento de formular, digamos, esa idea de que el lenguaje describe el mundo y que el lenguaje y el mundo tienen una estructura en común y que por lo tanto hay una especie de isomorfismo entre un campo y el otro, ¿verdad? Es para mí una versión bastante
oscura, hermética, pero una versión muy interesante y muy dura, digamos, muy potente de lo que uno podría llamar la verdad como correspondencia, ¿no? La idea de figuración, obviamente, es una metáfora, y esto también complica un poco las cosas, porque Wittgenstein está intentando delimitar con claridad el dominio de lo que puede decirse, incluso de lo que puede pensarse, aunque se contradice un poco en esto. Está delimitando o está intentando demarcar con claridad, como también lo decían los empiristas lógicos, ¿no? Tratar de demarcar con claridad cuál es ese campo de sentido, que es el campo científico, y en qué se diferencia del silencio, ¿no? De lo que no puede decirse, pero sin embargo está apelando a metáforas para decir todo esto. Es decir, está jugando, sabiéndolo o no, está jugando en un límite entre un lenguaje que quiere, digamos, un lenguaje, ¿no? Una propuesta que quiere decirnos algo muy concreto, muy rígido, muy tajante, pero a su vez está apelando a palabras y a términos que, como toda metáfora, irradian otra cosa, ¿no? Despegan, nos llevan hacia otro lado. Entonces hay algo en el Tractatus como un juego entre forma y contenido, ¿no? Por un lado hay un contenido que intenta ser muy claro, muy preciso, ¿no? Muy, en cierto modo, fundacional, es decir, bueno, hasta acá llega el límite del lenguaje y por lo tanto el límite del mundo, más allá hay otra cosa, ¿no? Que es lo que no puede decirse, que es el silencio, que es, bueno, ese gran misticismo que tenía el propio autor, ¿verdad? Que era muy afecto a todo eso, ¿verdad? Pero por otro lado hay una apelación a un lenguaje que no sé si es poético, pero que está a veces en el borde de la poesía, incluso por su estructura, por esa especie de serie de aforismos muy herméticos, donde lo que se dice, pero a la vez se irradian otra cantidad de cosas, ¿no? Hay una resonancia de la palabra que a mí me parece que es muy poética. Y bueno, él nos dice, ¿no? La proposición muestra lo que dice, es uno de sus principales emblemas, ¿no? en este trabajo. Y bueno, ahí aparece la ya célebre, el célebre diálogo o juego entre lo que se muestra y lo que se dice, el decir y el mostrar, etcétera, etcétera. Pero claro, lo que él nos está planteando, y no voy a profundizar mucho en esto porque quienes están acá saben mucho más que yo seguramente de todo esto, pero en esta conjunción, ¿no? entre decir y mostrar, bueno, parecería que hay, por lo menos lo que él nos está planteando aquí, una especie de comunión casi perfecta, ¿no? La proposición muestra lo que dice, es decir, nos está diciendo algo y a la vez nos está mostrando eso que dice. Hay una especie de transparencia perfecta, cristalina, entre la proposición o el enunciado y lo que describe. Sin embargo, eso ocurre en el lenguaje, ¿no? Porque él mismo, el propio autor nos sugiere que, bueno, más allá de ese límite, de ese cerco tan preciso, hay otra cosa, ¿no? Está ese silencio de lo que no puede decirse, bueno, donde está lo ético, lo estético, lo religioso, una cantidad de cosas que por otro lado son un foco muy potente de atracción también, para él, para el autor y para quienes leemos ese libro, ¿no? Porque nos damos cuenta que una vez hecha la delimitación, hay algo que está más allá del límite, que tiene un gran poder de seducción. Entonces, bueno, eso que se muestra, ¿no? Hay una gran ambigüedad aquí. Lo que se muestra en el lenguaje, pero también hay otro campo, ¿verdad?, donde esta conjunción se transforma en una disyunción. Sí, pasó. Es un pequeño cambio. Donde se transforma en una disyunción, perdón. Donde, bueno, tenemos que pensar, hay todo un universo que se muestra pero no se dice. En ese silencio hay una cantidad de cosas que sí se muestran, pero de una manera alingüística, podríamos decir, o no verbal, no verbalizada, es decir, en ese silencio se muestra quizá hasta mucho más de lo que se muestra en el lenguaje que sí se dice, ¿no? Parece un trabalenguas, pero espero que ustedes más o menos me sigan con esto. Entonces, bueno, esa relación interna perfecta, ¿no?, a la que Wittgenstein apela, ¿no?, y cuando dice que, bueno, en la proposición lo que se muestra y lo que se dice está todo ahí, se disuelve en el campo de lo místico, ¿no? Se disuelve en el silencio, esa correspondencia, esa comunión, esa coincidencia entre el lenguaje y el mundo se disuelve, se vuelve algo inapresable.
Pero bueno, ¿qué pasa? Y ahí es lo que más me interesa, ¿no? Esto que viene ahora, digamos. ¿Qué pasa en el campo de la poesía? Porque estamos hablando de la ciencia, pero estamos hablando también de epistemología, ¿no? Estamos hablando de una manera de entender la ciencia, que es la del Tractatus, donde, bueno, hay un límite, ¿no?, para lo que se dice, hay algo que se dice y se muestra, y luego hay un campo abierto, inefable, inexpresable, inexpresado, donde, bueno, lo que se muestra y lo que se dice no coinciden porque directamente no se dice nada. ¿Qué pasa en la poesía? En la poesía se dice, la poesía es lenguaje, es justamente, por eso yo decía al principio, es la versión más extrema de lo literario, porque la poesía es puro lenguaje, no es más que eso, ni menos que eso, ¿verdad? Esa mostración, que es una palabra espantosa, pero no encuentro una mejor, ¿qué sería la mostración poética? ¿Qué es lo que se muestra en la poesía? Porque no es lo que se muestra en la ciencia, no es lo que se muestra en el lenguaje científico, ¿verdad?, que intenta decirnos cómo es el mundo, tampoco es lo que se muestra en el campo de lo místico, porque la poesía no es silencio, la poesía es palabra, es música, es estructura, ¿no? Y ahí, en ese punto, me parece interesante rescatar justamente esa distinción o esa cualidad particular de la poesía. La poesía es un lenguaje que dice algo, pero que muestra otra cosa, no lo que está diciendo. Entonces ahí hay un tercer, o sea, Wittgenstein nos planteaba una ambigüedad, ¿no?, donde, bueno, lo que se muestra podría estar encerrado en el lenguaje o en ese campo abierto de lo místico. Sin embargo, la poesía nos da un tercer nivel, un tercer plano, que es el del lenguaje que dice algo, pero muestra otra cosa. Esa creo que es la gran complejidad de la poesía, y por eso, y es también la riqueza y el atractivo que tiene. Porque entonces, ¿qué verdad nos dice la poesía, ¿no? La ciencia intenta decirnos la verdad de cómo son las cosas, remitirnos a los hechos, estoy siendo muy grosera, ¿no?, pero una versión elemental de lo que es la empresa científica. La poesía, sin embargo, nos dice algo, pero nos muestra otra cosa. ¿Y en qué consiste eso? Y bueno, ahí vuelvo un poco al principio, sobre esto han abundado muchos autores, ¿no? Hay una especie de trampa o de broma en la poesía, porque la poesía nos está remitiendo a una estructura, nos está remitiendo a un verso, pero el verso no es como la proposición wittgensteiniana, digamos. El verso es otra cosa, que mientras habla de algo, lo que está mostrando es algo muy diferente. Y bueno, y de algún modo creo que lo que se muestra en la poesía anida en el lenguaje, se dispara a partir del lenguaje, pero no coincide con el lenguaje. Y esa es la peculiaridad que tiene. Lo que se muestra sale de allí, es decir, es como una especie de parto a partir del lenguaje, pero donde los contenidos ya son otros, si es que pudiéramos hablar de contenidos. Por eso la verdad poética es absoluta. La poesía no puede equivocarse. En la poesía no hay error, como sí hay en la ciencia. En la poesía no hay desviación, porque siempre tiene razón, porque esa verdad que nos está contando, que nos está diciendo, no es verificable, no es confirmable, no es ni siquiera refutable. Entonces es una verdad muy rara la de la poesía, es una verdad que a la que no se llega por la vía racional, tampoco se llega por la vía intuitiva, a la que sí han llegado muchos matemáticos, a las grandes verdades matemáticas o otros científicos, ¿verdad?, donde también han tenido apariciones o epifanías, ¿no? Esto no es solo propio de la poesía. Lo que ocurre en la poesía es que esa verdad no llega por esas vías largas ni cortas, sino que llega de una manera insospechada, digamos. Por eso la metáfora del rayo, del relámpago, de la aparición, de algo que asoma de repente y que uno siente que comprendió, que le llegó la verdad del poema, que a menudo, y creo que en los mejores poemas, la verdad del poema está muy lejos de lo que el poema nos está diciendo. Y para eso, y para completar un poco todo esto, estos delirios que son un poco míos, pero que vienen también con algunas muletas, estuve mirando lo que decían otros autores, ¿no? Que dicen cosas muy lindas sobre esto, sobre esa verdad como temblorosa y a la vez fulminante, esa especie de rayo
que te mata, ¿no? Que es la verdad poética. Y bueno, María Zambrano, por ejemplo, ella habla de filosofía y poesía. Ahí yo hago una especie de traslado, de traslación, ¿no? Porque asimilé, sé que está mal, pero traté de ver, bueno, ¿qué pasa si en vez de filosofía y poesía ajustamos su discurso a lo que podría ser ciencia y poesía, ¿no? Y justamente ella nos dice, la filosofía, y yo digo, la ciencia es una búsqueda, es un afanoso camino, la poesía es hallazgo, es irrupción, es un regalo repentino. La verdad poética no puede ser demostrada, es un poco lo que yo estaba comentando recién. Y dice ella, la verdad poética es ese temblor que queda tras todo buen poema y esa perspectiva ilimitada, esa estela que deja toda poesía atrás de sí y que nos lleva, tras ella. Después, Barthes, que me gusta mucho más que lo que dice Zambrano, porque Barthes además en su libro en su texto sobre el grado cero de la escritura, tiene un capitulito donde habla particularmente de la escritura poética, y Barthes dice, remitiéndose sobre todo a la poesía moderna, ¿no? Él distingue la poesía clásica de la poesía moderna y dice, la poesía clásica básicamente era una prosa adornada, era una prosa que intentaba cargarse de ornamento y complejizar o volver un poco más rica y más complejo el discurso prosaico, ¿no? La prosa, digamos. La poesía clásica era una ecuación decorativa, cargada, donde la palabra era todavía el signo de una cosa. Pero la poesía moderna, dice Barthes, que es la poesía de la que yo estoy hablando, es una naturaleza cerrada, ya no es atributo de nada ni de nadie, es pura sustancia. La poesía moderna destruye la naturaleza funcional del lenguaje, conserva solamente el movimiento, su música, nunca su verdad. La poesía, él dice la poesía moderna, y yo digo, la poesía es una gramática desprovista de finalidad. Es pura prosodia, es una inflexión rítmica o sonora. La poesía es palabra con mayúscula, libre y autónoma. Es un hogar independiente y por eso nunca puede ser falsa. Se desentiende del mundo y es puro discurso y por eso se aparta de la ciencia y por eso su verdad es otra. Bueno, y acá termino. Creo que me pasé, ¿no? Estamos bien. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, ¿Tomás? Bueno, Laura, disfruté muchísimo de la presentación, me gustó mucho y tengo un montón de cosas me imagino. Para preguntarte y para expresar más que nada de lo que me gustó. Lo primero era, y creo que aparece en tu cita de Barthes sobre la diferencia entre la poesía clásica y la moderna. Te estás refiriendo a una poesía en donde yo arriesgo algo que no apareció tan en primer plano, lo que está flotando, que es el sentido metafórico de las palabras. Entonces, lo que dicen no muestra si se las toma literalmente. Si se las toma metafóricamente, muestran. Entonces, muestran, pero dicen... O sea, lo que dicen literal no es lo que quieren mostrar. Y esa metáfora, además, está muy manipulada por el lector. Entonces, a lo que te dice a vos una poesía no es lo que me dice a mí, lo que me muestra. Sí, nos dice lo mismo, sí. Y nos muestran cosas distintas porque nuestra operación metafórica, eso quería consultarte. Sí, es así, cuando vos decís lo que quiere mostrar, yo creo que la poesía no quiere mostrar nada, muestra a cada uno cosas distintas, sí. Quizás sin quererlo, y ahí creo que no es solamente la metáfora, sino la cualidad musical de la poesía. Creo que la poesía dispara resonancias, dispara sonidos, dispara estados de ánimo que muchas veces están lejos del contenido. A veces uno lee un poema y no entiende qué quiere decir, y el otro día, por ejemplo, me extiendo un poquito, leí una entrevista a Circe Maya, poeta uruguaya, muy buena, que contaba cómo empezó a escribir poesía y por qué. Y dice que estaba en la escuela y había un poema que le encantaba, creo que era de Gabriela Mistral, de la poeta chilena, y le encantaba, pero ella no entendía de qué se trataba. Y uno dice, ¿pero por qué le gustaba tanto? Porque le disparaba algo, porque ella veía que ahí había algo, ¿no? Y creo que es eso lo que pasa con la poesía. Claro. Entonces ahora viene la segunda parte, que es un poco ya más volada, que es
yo escuché tu exposición y tenía un poco y un poco. Es decir, tenía un poco de metáfora, que la verdad de la poesía a la que vos te referís, me lo estás contando y a mí me muestra cosas que no son lo que estás diciendo. Entonces Sí. me parecía que había una cuota poética de la exposición por usar la verdad literaria en sentido figurado, metafórico. Entonces Sí, un poco la pregunta... tenés toda la razón y pasa también, salvando las distancias, con el texto de Barthes, que eso me olvidé de decirlo, que es alguien que nos está como dando una clase de qué es la escritura poética, pero en realidad lo está haciendo poéticamente. En mi caso no es deliberado, es una forma que tengo hasta a veces de escribir que incluso a veces me trae problemas en el mundo académico, porque es a veces como un vicio. Me sale más fácil cuando quiero expresar algo apelar sin querer a veces a la metáfora. Y creo que acá me pasó también. No, eso se disfrutó, por lo menos bueno, lo digo así francamente, individualmente. Y hecho mano de mi última parte, que es, bueno, quizás un autor que vos conocés mucho, que es Kuhn, muchos han atribuido el éxito que tuvo Kuhn en su escrito metafórico. Sí. Es decir, en vez de decirte literalmente toda la epistemología que te quiere decir, él te dice una cosa pero te muestra otra porque escribe muy metafóricamente. Y captás lo que te está diciendo, Sí. Aunque no sea estrictamente... Y aunque, da para todas esas discusiones por que supuesto. te muestra cada epistemólogo. Y sí. ¿Y qué será una visión del mundo y todo eso, no? Vivir en mundos distintos. Exactamente. ¿Jorge? Sí, porque Miguel está abusando. Sí, Estoy abusando, Pero él viene de lejos. No, yo no entendí una cosa. A ver. Pero capaz que me podés aclarar. Primero hablaste de la verdad, o pusiste la verdad en juego. Ahí había mucho que hablar sobre la verdad. Por supuesto. Ni entraríamos, ¿no? Pero yo no creo que la poesía, yo no soy un gran lector de poesía, lo confieso, pero si siquiera un lector de poesía, sacale grano. Pero la poesía que yo conozco remite a un hecho objetivo. Por supuesto, eso no ¿Tiene eso? Claro. pero no es contradictorio. Claro. No, a ver, capaz que tenés algo... No, porque estaba pensando en Miguel Hernández. Por supuesto. Benedetti, Sí, claro. Por ejemplo, digo, ¿no? Sí. Neruda, yo qué sé, digo, Hay diferentes tipos de poesía y de poetas, obviamente. Hay algunos que abusan mucho más y que llevan al extremo esto de lo que estoy hablando, y otros que son mucho más referenciales, podríamos decir, que van a la referencia, más denotativos, ¿no? Hay una poesía más connotativa y otra más denotativa. Que no deja de disparar cosas. No, ese es el tema. Exacto. Pero está hablando Sí, claro, pero aún sin saber a quién le está hablando y por qué está diciendo eso y cuál es el contexto, hay algo que te llega igual. Por lo menos yo creo que la cualidad justamente del lenguaje poético es que por su ritmo, por su sonido, genera una especie de sinestesia en el receptor, que si yo te dijera lo mismo que Miguel Hernández de otra manera y te lo llevo a una prosa pura y dura y te lo cuento en la esquina, no te produce el mismo efecto. Entonces creo que más allá de que exista una referencia y una denotación, hay otra cantidad de cosas que se irradian a partir de ahí, ¿no? Es un poco eso. Claro. Yo puedo dar una opinión mía. Por supuesto. Yo considero de que verdaderamente la ciencia y la poesía son sustancialmente lo mismo, porque, por ejemplo, yo te puedo decir rojo, y no sé, me puedo poner a estudiar sobre el color, pero verdaderamente tu rojo es distinto del mío. Sin más, por ejemplo, como decía Martínez, yo dije, eso es violeta, tú dijiste, eso es azul, ¿me entendés? Entonces, desde mi punto de vista pasa algo muy contradictorio y me voy a remitir al empirismo de David Hume y su escepticismo radical, y es que verdaderamente cuando yo estoy hablando cualquier idioma, voy a usar ahora en lingüística del sur, se generan dos cosas, un significante y un significado. Un significado puede tener un conocimiento formal, puede ser uno a posteriori o uno, sí creo que era a posteriori, o uno empírico, que es a priori. Creo que era así, no me olvidé. No, al revés. Al revés, disculpa. Pero básicamente todo en realidad se remite al empírico. Si
yo, no sé, por ejemplo, tú sabes lo que es mesa porque de pequeña veías una mesa y te decían mesa, entonces lo haces con eso, poco conductista. Entonces, claro, a lo que voy es que si básicamente todos nuestros idiomas y todo nuestro lenguaje, independientemente si es científico o no, se basa en lo empírico y el propio empirismo de Hume te lleva al escepticismo, en realidad nunca puedes llegar a una verdad, o me refiero a una verdad absoluta. Sí, podés no llegar, pero creo que la diferencia es que si vos sos un científico en un laboratorio y decís rojo, estás diciendo otra cosa que un poeta que está diciendo rojo, porque un poeta cuando dice rojo puede hablar del color rojo, puede hablar de la sangre, puede hablar de un revolucionario, puede hablar de muchas cosas. Es un tema como casi de contexto, ¿no? Las palabras son las mismas, pero los contextos son otros. Entonces, creo que la apuesta científica es distinta que la apuesta poética. Pero también pasa en la ciencia, por ejemplo, la constante es que la ley de gravitación universal tiene otra connotación que, por ejemplo, en otras leyes. O sea, también se basa un poco en el contexto. Y lo que iba, yo considero de que, es cierto, la ciencia puede que nunca llegue a una verdad absoluta y busca constantemente una verdad, aunque no lo logre. Puede que no lo logre. Un poco yo me acabo de remetía un poco a esto con el mito de Sísifo. Pero entonces, si verdaderamente un poeta, un poco como Nietzsche, no busca una verdad, sino vivir en su propia mentira, y un científico quiere llegar a una verdad aunque vive en la ignorancia, en realidad la diferencia que hay es que uno es un ignorante ontológico y otro es un ignorante evolutivo. Pero aún así, es ignorancia sustancialmente. Bueno, es una posición esa, es una posición escéptica en primer lugar, la que estás planteando, ¿no? Que es totalmente respetable y creo que en el campo de la ciencia, yo no creo que la ciencia sea una cosa totalmente dura, probada, creo que obviamente en la ciencia hay lugar para la ambigüedad, para la metáfora, no sé si para la poesía, porque el propósito es otro. La poesía no tiene propósito para empezar, ahí ya hay una gran diferencia. ¿Cuál es el propósito? La poesía es inútil, como cualquier otro arte. Es inútil en el buen sentido de la palabra. No tiene un para qué, ¿no? Es una actividad inútil. El arte es inútil desde siempre. Pero me puedo remontar al nihilismo y decir, ¿para qué investigar si total voy a morir? Creo que depende Bueno. de lo que es subjetivo también. O ¿para qué investigar si nunca podré llegar a una verdad absoluta? Bueno, pero esa es una postura escepticista, o escéptica, mejor dicho, ¿no? Vos estás seguro de que nunca vas a llegar de que el conocimiento es imposible, ¿no? Y bueno, es una postura dentro del campo epistemológico, digamos. Y sí, está dentro de las posibilidades, digamos, ¿no? Pero, No así hay todo contradicción de términos. Yo creo que no. También aclaré que yo estaba dando una versión de la ciencia que era muy extrema y muy elemental, digamos, que dentro del campo de la ciencia ya sabemos que hay muchos autores que dirían cosas muy diferentes y que se reirían de la propia idea de verdad, ¿no? De hecho, eso ha sucedido. Entonces, claro. Muchas gracias por la presentación. Simplemente comentar que digamos, lo relacioné con dos autores muy alejados entre ellos, que me parece que podría ser interesante. Mencionar uno de ellos es Meditaciones filosóficas en torno al poema de Alexander Van Gogh, que es un texto de 1735, pero que ya está pensando el problema de la relación entre ese paralogos, que sería el poema, y la paralógica en el fondo, ¿no? que en el fondo estás planteando. Y lo otro que también me recordó mucho un texto de un poeta peruano contemporáneo que es Mario Montalbán, que se llama La seguida del poema, ¿no? Entonces, claro, en la presentación volvían desde dos corrientes completamente distintas, Van Gogh y Montalbán, digamos, no tienen tanto que ver uno con otro como nada, pero lo que sí me parecía interesante es que en esa idea de figuración, ¿no? Está uno de los cruces quizás más complejos del pensamiento humano, que es comprender cómo en una determinada configuración discursiva ponemos una idea dentro. Claro. Eso me parece que es tan fascinante en la ciencia como en la poesía. Y ahí es donde me parece que esta especie de
pueblo, no de figura y fondo, en el fondo que podemos ver si miramos el aspecto del poético desde lo científico y el aspecto científico desde lo poético, me parecía que iluminaba mucho con eso. Sí, está muy bueno. Muchas gracias. Quería comentar, bueno, primero gracias Laura, estuvo muy bueno, estuvo genial, saqué varios apuntes y algunas dudas. El filósofo que ha trabajado mucho en eso que a mí me gusta es Alan Butler. Sí. Hemos hablado con Sofía, ya no me soporta. Pero Butler habla de una verdad de adecuación y habla de una verdad de aletheia, digamos, de revelación, Sí. como de Heidegger. Y de hecho uno de los temas que más interesa, que me pareció interesante que vos lo plantearas, es que uno de los puntos esenciales con los que Heidegger analiza Novalis es la metáfora del relámpago, que vos la trajiste de vuelta. Y detalla muy bien la metáfora, digamos, lo que significa la poesía y el conocimiento poético. ¿Sabes lo que es? Estalla, destella y desaparece. Y en el momento que desaparece vos no sabes dónde quedó la verdad, ¿no? Si se fue, dónde está, Si es que hubiera una verdad. Exacto, Sí hubiera. sí. Lo otro que ya ahí, para pelearme con los epistemólogos y mis colegas, ya voy a patear el tablero, a mí me da la sensación que el gran científico es aquel que sabe hacer buenas metáforas. ¿En qué quiero decir con esto? Que los discursos y las teorías científicas que han vencido, en su gran mayoría, han sido de personas que han sabido poner la teoría en el papel y que han sabido ser grandes divulgadores de la ciencia. Entonces, este es un tema que me parece clave, ¿no? O sea, cómo la metáfora en verdad, si bien no tiene una institucionalidad como verdad poética, es la que termina fijando el desarrollo de una teoría científica. Pero ese es un pedazo más mío que no sé si alguien comparte con... O sea, un buen científico lamentablemente tiene que ser un buen poeta. Bueno, sí, está ahí. Un poco hacer los paradigmas también en parte metafórico. Claro, sí. Sí, yo no sé si es hablando de verdad, si eso es una verdad universal. No, claro. Creo que a menudo pasa eso, ¿no? Que un buen científico es diestro en el manejo de la metáfora. Pero Claro. no es una condición necesaria ni suficiente para ser buen científico. A eso voy. No, eso sin duda, pero sí creo que a través de la metáfora va a lograr que su discurso termine venciendo en el campo científico. No sé, es una... Porque logra, la metáfora tiene un poder muy fuerte Claro, es lo que decían del Kuno. de persuasión. Claro. Pero con una salvedad, que en uno la metáfora es estética y en otro la metáfora no es estética. Porque la metáfora en las ciencias lo que busca, por decirlo de alguna manera, es un símil que te permite comprender la idea tal cual es. Está bien. Y en la estética, la metáfora no es símil, es metáfora, en el sentido redoblada, ¿no? Es autonomía, es mucho más autonómica en ese sentido, autónoma. Tu presentación me retrotrajo a esto del proceso primario, que cuando las instancias en las que el inconsciente predomina, por ejemplo en los sueños, y hay expresiones artísticas que pueden llegar a esas instancias, por ejemplo el surrealismo, la pintura, Claro. o formas de escritura. Por ejemplo, cuando ha pasado que gente en la literatura se ha puesto a escribir sin parar hasta llegar a ese estado. Bien, entonces yo me pregunto, a raíz de esa reflexión, me pregunto si la poesía, como tú decís, será la forma más radical de literatura en cuanto a la forma de verdad más radical. Pensando en esto del proceso primario, porque en el caso, por ejemplo, de que a partir de la literatura se llega al estado del proceso primario, ese resultado, ese producto, es como una fotografía de un estado interno, ¿verdad? Y me parece que como tú decís, es una de las otras formas en las que lo que se dice no es igual a lo que se muestra. Sí,
Sí, yo te voy a responder. Hay mucho de cierto en lo que, para mí, ¿no? Lo que decís. El inconsciente está presente en las formas de arte, siempre, en las formas artísticas, siempre. Yo creo que si asumimos que el inconsciente existe, porque eso es toda otra discusión, ¿no? Sí. Que habría que ponerlo todo esto entre paréntesis, pero si asumimos eso, creo que sí, que el inconsciente está como latente siempre, o bueno, se hace manifiesto, mejor dicho, en la forma artística, y eso ha sido estudiado. De todas maneras, creo que los psicólogos o los psicoanalistas o los teóricos del inconsciente, que muchas veces han tratado de explicar, por ejemplo, la poesía, a partir de la decodificación del inconsciente, por ejemplo, tomamos un poeta, no sé, se me ocurre Leopoldo Panero, ¿no? María Panero, por ejemplo, ¿no? Que era una persona muy... Y tratamos de decodificar lo que escribe a partir de, bueno, lo que nosotros creemos que él tiene en el inconsciente por problemas que tuvo, porque tenemos cierto atisbo de su vida anterior. Cuando esa decodificación se hace, se muere el poema. Ese es mi punto de vista. Con todo respeto por los psicólogos, creo que cuando intentan explicar el arte a partir del fenómeno del inconsciente, muchas veces empobrecen todo eso, esa irrupción, el relámpago, el rayo, todo eso, ese destello. Uno puede entender algunas cosas, pero hay una especie de sobreinterpretación, para mi gusto, que le quita la fuerza. Eso lo he visto muchas veces, ¿no? Bueno, le ha pasado mucho, supongo que cuando uno intenta explicarse por qué escribí lo que escribí, y ahí aparecen una cantidad de códigos que pueden ser decodificados, yo a veces prefiero quedarme contra la interpretación, como diría Susan Sontag, ¿no? Decir, bueno, este poema me encanta, o me gusta, o bueno, salta esto en este poema y no sé bien por qué y prefiero no conocer esas razones inconscientes, pero que las hay seguramente. Claro, yo no estaba pensando tanto en la interpretación de un poema. En la producción estaba pensando, claro, en la forma en que se produce. En la producción. Me da la sensación que hay menos mediación, por ejemplo, en cuanto a la representación, en una forma de expresión que por ahí surge, tiene más participación del inconsciente, como lo es el proceso primario, que un poema, que es una forma de expresión más estructurada, digamos, ¿verdad? Sí, vos hablabas de la escritura automática y todo eso. Exactamente. Sí, yo creo que ahí hay una voluntad de que sea más directo, pero yo no creo mucho en eso. Creo que siempre creo que uno se hace trampa, porque aunque uno escriba un poema y lo corrija 1000 veces y le dé una estructura perfecta de soneto, de lo que fuera, el inconsciente, si existe, está siempre ahí. Es decir, por más que uno intente, uno tenga la ilusión de que está controlando y dándole a eso una estructura literaria, siempre hay algo que está ahí latente y que no está explicado del todo, que no, digamos, que está más allá del control, y por eso es inconsciente. O sea, quiero decir, uno no puede decir, bueno, ahora me voy a dejar a liberar mi consciente, voy a escribir automáticamente. Me parece que eso es una ficción, porque cuando quiero escribir libremente no soy del todo libre, porque estoy haciendo el esfuerzo por escribir libremente. Y cuando estoy controlando, pretendo controlar, pero en realidad tampoco estoy logrando controlar. Quiero decir que cuando uno escribe un poema, hay algo que se escribe más allá de lo que uno quiere hacer. ¿Se entiende? Si quiero controlar, no lo logro. Y si quiero ser libre, tampoco. ¿No? No sé si está claro, pero me parece que es algo de eso. Sí. En este marco, ¿no existe entonces algo como poesía inauténtica? Como que la poesía siempre es auténtica, o puede haber una poesía inauténtica? Es que depende a qué le llames auténtico, ¿no? ¿Qué sería algo que viene de adentro? No sé. Hay el libro de Rilke que se llama Cartas a un joven poeta, donde él le escribe a un hombre muy joven que quiere escribir y le dice, su gran consejo es, no te guíes por lo que te digan los demás, no escuches los consejos ajenos, guíate solamente por lo que viene de tu interior. Que siempre es algo muy lindo, muy elemental quizá. Yo creo que es un buen consejo para todo aquel que quiera escribir poesía o ser poeta. Ahora, la autenticidad del poema no sé cómo la medimos. Creo que hay buena poesía o mala, que también es complicado decir esto, ¿no? Pero más o menos auténtica, porque creo que la poesía más autocorregida y más autocriticada, la que uno más trabaja, no es ni más ni menos auténtica que la que brota. No sé cuál sería la vara para medir eso, ¿no? Como con otras cosas, yo qué sé. Si les digo la arquitectura más o menos auténtica o no,
es un campo distinto, Claro, pero... como decías que lo de la verdad, entonces bueno, no hay falsedad en la poesía, pero puede haber como inautenticidad en ese Es que sentido. sí, no hay falsedad porque en realidad no hay verdad tampoco. O sea, la verdad poética es una verdad entre comillas, porque cuando uno habla de verdad, por lo menos en el mundo en el que estamos, inmediatamente piensa en la falsedad, ¿no? Claro, Si hay verdad hay falsedad, y si hay acierto hay error. Yo creo que la poesía eso se disuelve. En realidad la verdad poética es ese mensaje que te llega visceralmente, pero es una verdad, es como la verdad del que va al psicoanalista, ¿no? El psicólogo nunca te va a decir, sí, las cosas son así, te dice, esa es tu verdad, eso es lo que... No, es una cosa mucho más difusa que uno le llama verdad un poco jugando, pero no sé, creo que es muy complicado. Porque me parece que todo se reduce a lo que dice él y que tiene que ver con la verdad en el sentido alegre, digamos, ¿no? Sí, de revelación. Que viene de los presocráticos, que es verdad que muestra y oculta al mismo tiempo. Y me parece que la ciencia también se rige por eso. O sea, obviamente con un menor grado, tratando de achicar un poco la franja, el sesgo, digamos, pero... Lo que pasa es que todo lenguaje en realidad muestra y oculta al mismo tiempo. De la cuántica, todo, ¿verdad? Que nosotros podamos denunciar o tener un observador y me deja toda una onda, un noúmeno sobre el cual no voy a poder avanzar. Entonces, toda verdad tiene que ver con eso, me parece a mí. Yo no puedo entenderlo de otra manera. Entonces, estamos en un grave problema, ¿no? Se rompe la lógica del tercer excluido, digo, en una lógica de contradicción permanente que estamos viendo cómo asumir. Que no es fácil. Jorge, y ahorita terminamos. Perdón. Tengo una curiosidad bastante más esencial, porque no puedo dejar de sentir que llevamos conversación. Tenemos una conversación en que estamos tratando de hacer la apología de la verdad poética, y al mismo tiempo estamos afirmando que la poesía, para comunicar las verdades que comunica distinto a cada quien, no necesita de nuestro comentario para hacerlo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo el comentario? Es porque la verdad, el discurso de la verdad científica atraca a la verdad poética, y por eso es que necesitamos salir a defenderlo, porque entonces hay una utilidad de la verdad poética que tenemos miedo que desaparezca, abrumada por la condena de la verdad científica hacia la verdad poética. O en el fondo a veces la pregunta es una pregunta, ese comentario que existe de la utilidad de la inutilidad, pero estamos haciendo una apología de la verdad poética que no necesita nuestra apología para hacer el trabajo que hace. Entonces, ¿con quién estamos dialogando? ¿Cuál es el problema que estamos tratando de solucionar? Yo no siento que esté haciendo una apología de la verdad poética, porque además no tengo esa intención, en realidad, no, tampoco de la verdad científica, o sea, creo que no sé, por lo menos yo no siento que esté tratando de defender la verdad poética. Es más, si me dan a elegir, creo que me quedo con la verdad científica. Pero no, creo que eso depende del mundo donde uno se mueva. Creo que es cierto lo que vos decís, que en algunos campos esa verdad tan difusa, ¿no? Un poco espuria o que es la poética, está condenada, ¿no? En algunos ámbitos como muy duros y muy rígidos. Pero también hay otros ámbitos donde lo que hay es un descrédito de la llamada verdad científica, ¿no? Hoy lo vemos todo el tiempo eso, ¿no? En realidad lo único que vale todo lo otro, pero no, lo que en realidad la ciencia está equivocada, o la ciencia es insuficiente, o la ciencia es un discurso ideológico de poder, bueno, una cantidad de cosas que se vienen diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, creo que hay desconfianza de un lado al otro, de acá para allá y de allá para acá. En mi caso, no tengo ni confianza ni desconfianza, o sea, no estoy planteando en esos términos la polaridad, digamos. Creo que las dos cosas son, por suerte existen las dos y enriquecen el mundo, no sé, o la vida nuestra. Bien.